Tranqui, no te preocupes porque yo sé que hablo un montón, así que vos no hay apuro, me escuchás cuando puedas. Cuando yo nací en la casa de mis abuelos. Mi papá y mi mamá siempre vivieron en la casa de mis abuelos. Y mis abuelos me malcriaron mucho, especialmente mi abuelo. Mi abuelo materno, yo creo que por ser el único hijo de su única hija mujer, me mimaba mucho, me llevaba a un montón de lugares, me mostraba tipo objeto orgulloso de su nietito. Em, Cuando fui creciendo me llevaba siempre había un lugar al que iba a Luján, y sabía que a mí me gustaba Luján porque había un parque de diversiones y porque había un museo de autos y siempre me llevaba. También me traía a Capital. Como yo vivía en un pueblo muy chico, no había McDonald's, y cuando me traía a Capital era venir a comprar la cajita feliz. Mi abuelo le gustaba mucho coleccionar cosas, entonces quería que yo tuviese la última colección de juguetitos del Kinder, del huevito de chocolate, o la última colección de McDonald's. Y siempre me llevaba a eso. Em, Me mimaba y me malcriaba mucho. En el pueblo lo querían mucho, entonces la gente me conocía como el nieto de Antonio en lugar como el hijo de mis papás. Em, lo cual por momentos hacía que mi papá tenga muchos celos de mi abuelo también. La vida fue pasando y cuando cumplí 5 años, mi abuelo se enfermó mucho. Y en diciembre de ese año, del 95, todo se volvió bastante raro. El abuelo dejó de hablar, ya no podía hablar y se tuvo que ir a vivir a otro lugar, que yo no sabía dónde iba, pero cuando íbamos era un lugar bastante feo, con ambulancias y con médicos y con enfermeras, y no lo veía bien a mi abuelo. Yo no lo veía cómodo a mi abuelo, yo lo veía con ganas de irse a su casa, conmigo, con mi abuela y con mis viejos. Llegó el 19 de diciembre del 95 y todo lo que recuerdo desde mi cabecita de 5 años es que entró mi tío llorando por el pasillo y automáticamente mi mamá y mi abuela empezaron a llorar. Recuerdo a mi abuela sentada en una silla y a mi mamá llorando a los pies de la silla. De repente empezaron a llegar mis tíos, mis familiares, todo el mundo, y todo el mundo llorando, y todo el mundo mal, y todo el mundo triste, y yo no entendía nada. Era un caos mi casa. Al rato llegó mi papá, lo cual era raro porque mi papá trabajaba hasta la noche, tarde, y era muy temprano. Y mi papá abrazó a mi mamá y después a mi abuela, lo cual era raro porque mi papá no abrazaba mucho a mi abuela. Y después me abrazó a mí y me llevó afuera, al patio. Era verano, así que la parra debería estar súper verde y llena de ciruelas el ciruelo, y capaz que estaba limpia la pileta, no me acuerdo. Pero nos sentamos abajo de la higuera, eso no me lo olvido más, y mi papá me empezó a explicar que el abuelo no iba a venir más. No me quería poner tan emocional contando esto, pero hace mucho que no lo recuerdo. Yo no entendía, no le quería entender a mi papá. No me parecía lógico ni copado lo que me estaba diciendo. Me hinchaba bastante las pelotas y me enojaba mucho, y se lo hice saber. No me gustaba lo que me estaba diciendo. Y mi papá, con todo su amor, trataba de explicarme de que era verdad y de que el abuelo estaba muy enfermo y que se había ido con mi primo Gastón, y, y que él iba a seguir estando, pero no, yo no lo iba a ver más. Me partió el corazón eso que me dijo mi papá, y, y, y conforme fueron pasando las semanas y los días, yo estaba muy del orto. Me enojaba mucho eso. No entendía por qué carajos el abuelo no estaba en mi casa. Me enojaba mucho.
Bueno, ya tomé un poco de agua y me tranquilicé un poco. Em, por eso hoy, después de 2 meses de iniciado este proyecto que he dado por llamar Me escuchás cuando puedas, y después de 2 meses de pausado este proyecto, me gustaría hablar sobre los duelos, sobre las despedidas. Em, precisamente pausé este podcast porque estuve atravesando un duelo, porque tuve que pensar de qué quería hablar, porque tuve que procesar muchas cosas. Con el tiempo me fui dando cuenta de lo importante que es para mí atravesar el duelo, de lo importante que es para mí viajar liviano y no arrastrar ningún tipo de mochilas. Hoy les quiero hablar no solo de los duelos que he transitado por el fallecimiento de alguien tan importante como lo fue mi abuelo. Le siguió mi abuela y antes de eso, por más que parezca, a alguna gente le puede parecer tonto, pero eh, Chupito, mi perro pequinés que me regalaron cuando yo tenía 3 años, también murió de una manera muy triste cuando yo tenía 14 15 años. Y fue muy, 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 muy doloroso también. Asimismo, después se empezaron a ir compañeros del colegio, eh, me he mudado, he cambiado de amigos, he cambiado de casas, he cambiado de barrios y fundamentalmente, algo que para mí siempre fue muy importante, porque así lo vivo, mis parejas. Mis parejas han sido grandes maestros. De hecho, este podcast, las canciones que escribo, muchos chistes que hago, tienen que ver con las relaciones que he tenido. Y me doy cuenta, después de haber atravesado un duelo como el de estos últimos meses, de la gran diferencia que hubo entre uno y el otro y cómo yo he aprendido, eh, conforme pasó el tiempo y pasaron los años, a atravesar un duelo de una manera que sea práctica, que sea... eh, es imposible que no sea doloroso, pero de la manera menos... no, no sé cómo decirlo, que duela menos, o intentar en lo posible que duela menos. Eh, por eso les voy a contar un poco, como siempre, de mis relaciones anteriores. En el caso de la primer relación que tuve, hubo muchísimo amor, crecimos juntos. Ya entraremos en cada una de ellas en detalle a lo largo de estos episodios, pero eh, a lo que importa es que el duelo se me hizo un chicle. Es una relación que tendría, si yo lo pienso con los ojos de hoy, tendría que haber terminado a los 2 años. Porque después ya empezó a ser desprolijo, ya empezaron a pasar cosas que no me hacían bien a mí, que no le hacían bien a él. Pero en mi intención de no duelar, o en mi intención de no separarnos, para que no duela, muchas veces perdoné cosas que hoy no perdono, pero ni un décimo de lo que perdoné en el pasado. Em, y yo lo perdonaba por una cuestión de que no quería atravesar el duelo. Estuvimos separados 15 días, después estuvimos separados un mes, después estuvimos separados 2 meses, después 6 meses y y casi un año. Y yo siempre tenía la confianza de que él iba a volver. Y efectivamente él volvía, porque evidentemente ahí había algo también de no querer atravesar ese duelo, que me parece que es algo que a muchas personas les pasa, no querer atravesar el dolor, que no es lindo, no es cómodo, para nada cómodo. Es lo peor que puede haber, el estar solo, el estar encerrado en una habitación y que te vengan los recuerdos y que te vengan los pensamientos. Es horrible, nadie quiere atravesar eso. Nadie lo quiere atravesar. En ese momento, para evitar atravesarlo, yo perdonaba y fingía demencia.
Y no me daba cuenta de que todo lo que estaba perdonando sedimentaba mi autoestima, sedimentaba mi valor, sedimentaba mi objetividad, porque obviamente cuando vos perdonás algo que te hace una persona, un poco como que estás habilitando a que te lo siga haciendo. Especialmente cuando ese perdón no es genuino. No es un disculpame porque me la remandé, sino que es un perdón barato para salir de paso, perdoname y bueno, y va a estar todo genial y todo bien de nuevo. Eh, Me acostumbré a eso. Me acostumbré a perdonar cosas que no tendría que haber perdonado y cosas que realmente el otro no creo que se haya dado cuenta que me estaban lastimando. Fue así como un día, después de tanto ida y vuelta, dije: "No puedo más, no puedo más", porque ¿qué es lo siguiente que tengo que perdonar? Realmente los no quiero decir errores de esa persona, pero las cagadas que se mandaba, las metidas de pata, por decirlo de alguna forma elegante, eran cada vez más graves, eh, cada vez más graves. No estamos hablando de cuernos solamente, empezó como como una conversación con un otro, después efectivamente cuernos, después ya tenía que ver con otras cosas mucho más heavy, mucho más jodidas. em, y llegó un punto que dije, no puedo seguir perdonando esto. No puedo, porque qué es lo que sigue? Y fue ahí cuando dije, yo tengo que sanar esto. Y sí, fue incomodísimo. Y me mandé millones de cagadas. He decidido cortar, he decidido no verlo nunca más y aún así le escribía mensajes cuando estaba en pedo, o lo llamaba, o volvía a recaer en tener sexo con esa persona. Sí, me la recontra mandé. Afortunadamente, la vida hizo que nos separemos y que vivamos en países diferentes y no hubo ya posibilidades de contactarnos. Pero con los ojos de hoy, como decía recién, yo veo que esa relación a mí se me estiró como un chicle. Se me hizo demasiado larga y valió demasiado mi autoestima, mi dignidad, porque me humillé muchas veces. Y es triste cuando uno mira para atrás y se da cuenta que perdonó y que dejó que le pasen tantas cosas que no fueron copadas. La segunda relación más importante que tuve también fue una despedida muy repentina. A diferencia de la primera, eh, a la primer traición, que fue una traición realmente sorpresiva, que fue una traición, eh, muy enorme, fue una sorpresa muy grande y muy poco grata. A la primera de cambio me di cuenta que yo me tenía que bajar de ahí, que yo no podía perdonar eso. Mucho menos cuando la otra persona ni siquiera me estaba pidiendo disculpas. Ni disculpas genuinas, ni disculpas de las baratas, ninguna. No me estaba pidiendo disculpas. Entonces ya está, listo, me bajé. Y en esta última, que fue muy reciente, ni siquiera tuve que esperar a que pasara algo. Yo no sé si efectivamente estaban haciéndome mal o estaban traicionándome no lo sé y no lo sabré nunca y no me interesa saberlo. Pero sí que estaban sucediendo cosas que yo no me sentía cómodo y que me había cansado de repetir una y otra vez que me estaba haciendo mal. Esa actitud de la cual no se estaban haciendo cargo, digo, la otra persona no se estaba haciendo cargo, a mí me estaba haciendo mal. Y llegó un punto, después de mucho tiempo y de mucha paciencia, que dije, evidentemente esta persona no va a cambiar, no va a cambiar su accionar y evidentemente no se está dando cuenta, o si se está dando cuenta no le interesa, que me está perjudicando, que hay algo de su accionar que hace que yo me sienta mal y por más que se lo diga y que se lo repita, no le interesa. Fue así como me levanté y me fui.
he estado con personas muy cobardes que no se animaron a estar mal. De hecho, cuando me fui, cuando entré unas comillas enormes, los abandoné, me transformé en el malo de la película. En el malo de la película por no querer seguir remándola, en el malo de la película por no perdonar, en el malo de la película porque no me la banqué. Pero hoy, con los ojos de tantas relaciones y de tantas despedidas y de mi abuelo, me doy cuenta de algo, y es que las cosas cambian, siempre. El mundo está en continuo movimiento, todo cambia. Y si nosotros no nos permitimos ese cambio, la vida cambia sola. Y cuando la vida cambia sola, no cambia a tu favor, todo lo contrario. Y se va haciendo o un chicle o una cosa bastante empantanada que dista mucho de algo feliz o dista mucho de algo en lo que se pueda vivir tranquilo o cómodo o en paz. Que en definitiva es un poco, no sé, yo creo que es lo que busco hoy por hoy. Tal vez hace un par de años yo buscaba la felicidad, tal vez hace otro par de años yo buscaba el amor, y tal vez hoy estoy más buscando la paz, la tranquilidad. Que nadie venga a, a interrumpir la paz que yo construí, la tranquilidad, esto de no romperle las bolas a nadie, de no querer molestar a nadie, de no querer eh, interrumpir el proceso del otro, de eso, de no querer joder al otro. Eh, Me parece que hoy es lo más importante y es un poco lo que buscamos todos. Que nadie nos venga a joder. O por lo menos todos los que hemos hecho un gran trabajo para reconstruirnos después de infancias difíciles, de relaciones difíciles, de una historia complicada, o de cosas que hemos tenido que entender y que nos tuvimos que romper la cabeza para entender por qué funcionábamos de esa manera. Y después volver a rompernos la cabeza para cambiar esos hábitos. Uno lo que quiere hoy es paz. Y si esa paz significa tener que irme, porque por lo menos de las últimas 2 relaciones, yo no me fui porque quería. Yo no quería terminar esas relaciones, pero tuve que terminar esas relaciones. Tuve que por mi paz. Me parece que si mi abuelo hubiese vivido un par de años más, como yo hubiese querido, mi abuelo no hubiese vivido bien. No podía hablar, ya no podía caminar. Si mis relaciones hubiesen durado más tiempo, se hubiesen transformado en el chicle que fue la primera. Hay cosas que no las podemos estirar, y si las estiramos, la vida nos va llevando por caminos empantanados. El duelo no es fácil, no es lindo. Hay que encontrar también la forma de vivir un duelo. La primera vez yo me tiré en la cama a comer papas fritas, y me encerré en mi casa y estuve 2 meses encerrado en mi casa comiendo con las cortinas cerradas. Una vez vino un amigo y me abrió las cortinas y me dijo: "Salí de acá, deja entrar el sol, respirá aire puro". Y a partir de el segundo duelo amoroso que tuve que atravesar, no lo pasé encerrado comiendo, sino que salía todas las tardes a caminar. Todas las tardes iba, caminaba, me ponía en el rayo del sol y a la noche sí, me tomaba una botella de vino. Y en este tercer duelo dije: "Yo no voy a tomar las botellas de vino, sino que voy a empezar a caminar, y voy a empezar a correr, y voy a empezar a salir al sol, que es lo que me hace bien, y voy a empezar a ejercitar y a comer más sano". Y hoy puedo decir que 2 meses después, por momentos sigue doliendo, porque sí, porque los recuerdos están, porque todo eso está, pero estoy muy orgulloso de cómo estoy atravesando este duelo.
Me enojé, lo negué, lloré, me puse triste y todas esas etapas que son normales del duelo, todo eso estuvo, pero aprendí a transitarlo de una manera más pacífica, alimentándome bien, cuidándome, mimándome, estando con gente que me quería, con terapia, que es sumamente importante para mí. Entonces, lo que intento dejar como mensaje final es: tenés que encontrar tu forma de transitar el duelo. La mía es lo más sano posible, es con personas que me escuchen una y otra vez. Es el contacto cero también, porque es sumamente importante poner esa barrera. Algún día podemos, no sé si el próximo podcast me gustaría hablar de otra cosa, pero es importante establecer un contacto cero para entender que esa persona ya no forma más parte de tu vida, ni vos formás parte de la vida del otro. Y tampoco hay que castigarse, ni escuchar música triste, ni ver fotos, no, no. La tristeza va a estar y va a aparecer. No necesitamos forzarla. Espero que te haya servido mi experiencia, espero que te haya servido mi historia, y espero que puedas transitar, si es que estás transitando el duelo, de la manera más sana y más empática con vos mismo posible. Nos vemos en el próximo episodio, que espero no sea dentro de 2 meses. Ponele like, compartilo y comentá, ¿qué podemos comentar? Comentá, Chupito. Puedes comentar Chupito si llegaste hasta el final. Un beso.